de la CENTE son retirados de Paseo de la Reforma. Ángel Aguirre renuncia al PRD. El gobernador con licencia de Guerrero se pone a disposición de las autoridades. Suma 9 los detenidos por presunto desvío de recursos en Guerrero. Gabinete de Seguridad pide redoblar esfuerzos ante incremento de violencia en Tamaulipas. Habremos de hacer una campaña para que se abra mayormente la participación de la sociedad, para que a partir de ello, de su denuncia, y como se ha comprometido y se ha cumplido, a toda denuncia habrá una investigación inmediata. Gobierno capitalino demanda a empresa propietaria de la pipa involucrada en la explosión de Coajimalpa. Estallido en plataforma petrolera de Brasil deja como saldo 3 muertos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y no hay nada realmente sorprendente a lo largo de esta noche, pero lo que como cerró la jornada de ayer es muy importante, porque fue ya no nada más la renuncia del gobernador con licencia Guerrero, Ángel Aguirre, al PRD, sino algo que debe haber hecho hace 5 meses. Se puso a disposición de las autoridades para lo que sea correspondiente. Esto tiene que ver con todo su entorno que está cayendo en la cárcel, acusados por el delito de, fraude, robar. No, la pregunta es ¿por qué el arresto de estos individuos lo llevó ya a renunciar al PRD y o sea, porque hasta este momento podía haber estado dándole dándole la lucha, pues, claro. O sea, básicamente decir, no, yo soy inocente, y seguirlo hasta después de las elecciones. ¿Algo le dijeron o con algo lo amenazaron? Hace 2 días, en esta misma mesa, cuando empezaron a caer los primeros, dijimos, sí, van sobre Ángel Aguirre, sí, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo te vas contra un gigante? Pues no te vas inmediatamente al cuello, vas por el pie y luego te vas subiendo la rodilla y luego los brazos y luego sobre él. Pues eso es lo que hicieron, duró 48 horas. Y bueno, lo que quería el gobierno que durara 48 horas se fue a 72 horas, que fue el plantón de la CENTE, que es el principal tema del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite, que está pues llena de información. ¿Y qué creen? Sí es información de ayer. O sea, el PAI sí refleja lo que sucedió. El PAI refleja muy bien una parte de lo que sucedió, porque han sucedido muchas cosas en México y en el mundo. O sea, en el mundo están sucediendo cosas realmente importantes que no vienen reflejados en este PAI, que sin embargo es un gran espejo de nuestro ensimismamiento periodístico. O sea, somos nosotros importantes. Si el mundo se está reacomodando, pues es un problema del mundo. Parroquial. Nosotros en lo nuestro, 37% de los impactos es algo que me parece raro, porque es como la policía del Distrito Federal y en la Policía Federal simplemente hicieron lo que dice la ley. Sí, claro. Es decir, si los maestros de la colegiadora magisterial, que es la disidencia, no dejan de bloquear las avenidas de la Ciudad de México, los van a desalojar. Se los dijeron desde el lunes y no lo hicieron el lunes. Se los advirtieron como ultimátum el martes y ayer los desalojaron. 3.500 policías, 2.300 de ellos del Distrito Federal, en un operativo interesante, en un operativo blanco. Y fíjate nada más, son 3.500. Para hacer un operativo blanco, lo que requieres es una superioridad de fuerza de 3-1. Esto significa que tendría que haber, pues, 1.150 maestros frente a los 3.500 policías, pero era al revés. Había cuando menos el doble de maestros frente a la policía, y sin embargo no hicieron y lo replegaron nada. Es decir,
tampoco comen lumbre. Es una estrategia política y en esta ocasión no se fueron al enfrentamiento. ¿Qué es lo que ya habían logrado? Pues el pago a 3.600 maestros, lo lograron el día anterior, y también que esto no estaba originalmente, que se les repusiera el aguinaldo a 2.300 maestros más. Entre los 3.600 maestros principalmente, bueno, son de Oaxaca, pues hay ahí un número no determinado, son plazas cuestionadas. Plazas cuestionadas quiere decir que no fueron, no pasaron el examen de evaluación, o que no existen. O que no trabajaban como maestros. Sí, que tenían otro tipo de... Sí. Pero de cualquier manera, si están en comisiones, se les tiene que pagar. Aquí es los que no cumplieron con el requisito de la reforma educativa o que simplemente no existen. No, tengo mi duda sobre eso, o sea, tengo entendido de que si están en plazas de maestros y no están trabajando con maestros, o sea, no los pueden identificar dando clases en una escuela en particular, entonces están violando la ley. Sí, y bueno, están violando la ley y para resolver eso se violó la ley, la reforma educativa, y se pagó por fuera de la ley. Ya se anunció que no se preocupen los maestros, que no se nos aceleren, porque este viernes a más tardar tendrán ya cumplidos todos sus pagos. Los maestros estaban de plantón en la Ciudad de México hasta el miércoles porque así lo acordaron en su asamblea. Son este tipo de cosas que hay que entender las lógicas para ver los matices. Ellos se acordaron en sus bases que iban a estar 3 días en la Ciudad de México mientras la negociación, y estuvieron 3 días. Se cortó su campamento y su plantón en la Ciudad de México porque después de 72 horas, ya cuando estaban a punto de subirse sus autobuses, la policía entró a desalojarlos. Sí. Ya se habían ido un buen número de ellos. Así que es un poco para decir, no estaban en el momento de la confrontación, ya estaban en el momento del repliegue. Y cuando digo repliegue, es porque vienen de regreso. En este momento ya lograron lo que querían en una primera instancia, no lograron que se derogara oficialmente la reforma educativa, pero cuando se les empieza a quitar este tipo de elementos que son los centrales, porque es el control del dinero, pues entonces la reforma educativa pues quedó en una ilusión, porque los 2 ejes centrales no se han cumplido. Pero bueno, la tolerancia y la negociación política es lo que en este país siempre está por encima de la ley, o cuando menos desde hace un buen tiempo, en donde llama mucho la atención porque la ley finalmente como que se quiere aplicar es en Guerrero. 20% de los impactos es la renuncia del gobernador con licencia, Ángel Radio Aguirre, al PRD anoche, y también el decir, me pongo a disposición de las autoridades. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Lo vamos a ver con una mayor amplitud, pues que llevamos 48 horas de estar viendo cómo su círculo más cercano, no nada más de colaboradores, de amigos, empresarios, sino también de familiares, están siendo detenidos, acusados por este tipo de enriquecimiento ilícito y por negocios multimillonarios. Sí, hubo la detención de 2 personas más el día de ayer. Sí, ya van 9 personas detenidas. Entonces ya cuando son 9 con los cuales has convivido durante los últimos 20 años de una manera intensa, incluido la persona clave en toda esta operación, que es el ex subsecretario de Finanzas, que es por donde tendría que haber pasado absolutamente todo de estas acusaciones que se están dando, pues entonces yo creo que está muy claro el mensaje. Ya te nos podriste, mi querido Ángel Eladio, por lo tanto, tú dices, se mantiene el PRD yo no diría impoluto en Guerrero porque está más manchado que nada, pero quiere seguir arrastrando al PRD a donde lo tienen en Guerrero en vísperas ya de una elección. No, definitivamente no, y afecta como a 3 aspirantes del PRD a la candidatura del gobierno de Guerrero. Pues hay 5 aspirantes, pero afecta a 3
A su hijo directamente. Y afecta a su hijo. Que está para Acapulco. Que es la presidencia municipal de Acapulco, que hay que decir que va por el PAN el político mejor evaluado por los guerrerenses, Seferino Torreblanca, Sí. que fue gobernador, fue el anterior gobernador en Y ahora Guerrero. vuelve como panista, porque fue gobernador del PRD en su momento. Ha sido de todo. Sí. Sí, fue Oye, pero periodista en su origen. Mira, yo sé que vamos a hablar sobre esto más adelante, pero también hay que decirle al auditorio, ya estaba documentado los problemas de corrupción en Guerrero. Con solo el nombramiento de todos los familiares, ya, y todo eso estaba abierto y no pasaba nada. Que es una consecuencia de Ayotzinapa, pero que no tiene que ver directamente con el caso ni con el tema, sino más bien son temas de desvío de recursos, de O sea, peculado. sí tenía que haber consecuencias. ¿Cómo no pueden ir por el lado de Ayotzinapa? Porque van a decir, apenas se dieron cuenta. Sí. Bueno, por la otra, que es desde que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, estaba en problemas, pues es que es tan sencillo para el gobierno federal. Simplemente los llama y le dice, pues ¿cómo lo quieres? ¿Por las buenas o como las malas? Que es como se hacen en todos lados. Si es por las malas y tienes ahí, les muestras los 3 metros de expediente que tienes sobre la corrupción. Porque por alguna razón, casi siempre los que tienen problemas, mira que resultaron con vinculaciones medio raras que todo tiene que ver con el dinero. ¿Quién sabe por qué se da ese tipo de coincidencia? Pero digamos que es una coincidencia. 16% de los impactos. El Gabinete de Seguridad se fue ayer a Tamaulipas, y ahí encabezados por el jefe de gabinete, que es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado de Seguridad Pública, Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, anunció que se iba a redoblar la seguridad en Tamaulipas. Ha habido un incremento importante de la violencia en los últimos 10 días. Había habido un desplazamiento previo de varios cientos de policías federales y de militares a Guerrero y a Michoacán para reforzar la seguridad de Michoacán. El procurador de Tamaulipas dice ese no es realmente el problema, sino que se volvió a descomponer el equilibrio entre las organizaciones criminales, y eso es lo que detonó, de acuerdo con el procurador tamaulipeco, la violencia. Bueno, pues ya regresa la seguridad redoblada a Tamaulipas, que hasta hace menos de 2 semanas estaba bastante estabilizado. Pues no, es que yo creo que ese es el debate, no estaba tan estabilizado, o sea, sí había cotos de asesinatos, violencia, acuérdate, Sí, pero si nos atenemos, no a la información oficial, Sí. sino atenemos a los flujos de información en las redes sociales, que son muy vivas en eso, entonces sí estaba estabilizado. Cuando digo estabilizado no quiere decir ya se había acabado, estábamos en el paraíso. No, lo que quiero decir es que los niveles de violencia en el Estado vinculados con la delincuencia organizada no se habían alterado. no se veían tan públicamente, tal vez. Porque sí, acuérdate, sí ha habido una serie de masacres y asesinatos que algunos se reportaron, otros se les dieron mucho... Masacres no. A ver, los 3 muchachos estos americanos que masacre. mataron. Eso No es una masacre. Bueno, o sea, O sea, es un asesinatos de asesinato. más de 3 o 4 personas. Desaparecieron a esa tuitera. ¿Te acuerdas que nunca se le... O sea, sí Estoy había... de acuerdo. Salvo que tú dices que esos son masacres. No, que no. estoy de acuerdo. Muy bien. Son 2 casos importantes. Sí. En un periodo como de 8 meses. Que no son los únicos. Lo que digo es que los niveles de violencia como estaban se habían reducido y se habían estabilizado. Esto no quiere decir que desapareció. Okay. Lo que digo es que en los últimos 10 días los niveles de violencia regresaron a como estaban en la intensidad y Es que recuerda por qué mandaron a los 3 generales. O sea, dividieron al Estado en 3 regiones. No porque se había estabilizado las cosas, era porque había habido un voto que este ya gobierno, estaba incrementando la violencia. que este gobierno empaqueta lo que ya existe y anuncia no que hay un nuevo jitomate. Miren qué bonito está el empaquetado del jitomate. Los 3 generales estaban desde antes que los anunciaron, porque por definición, desde hace varios años, el ejército tiene desde Monterrey,
tiene, digamos, el control regional, y Tamaulipas, como es un estado tan grande y tan distinto, lo tiene dividido en 3, norte, centro y sur, y ahí es donde tiene a los generales. También había la amenaza de que iban a mandar un comisionado. ¿Te acuerdas que hubo una serie no había de la comentarios? amenaza, había la especulación en los medios. No, es que es muy diferente. No, es que a ver, el lo que te estoy problema tratando de decir del es uso que de las palabras es que los medios dicen cosas que después se convierten en verdades. Nunca se planteó el comisionado. Públicamente no. Los medios lo dijeron. Públicamente no. Públicamente nunca nunca salió el gobierno a decir estamos debatiendo, pero en todo este rum que había, espérame tantito. y tenía que estar, estaba relacionado con los dichos. Para lo que estás diciendo. Dices que esa es parte de los problemas del lenguaje. Dices, públicamente no, entonces no había amenaza. A ver, lo que dices que era run, no información. Mira, había una serie de acciones por parte del gobierno federal en respuesta a actos de violencia que estaba ya incrementando la preocupación de lo que estaba sucediendo en Tamaulipas, que incluyeron rumores que se filtraron de que el gobierno federal estaba considerando... Los medios publicaron. Los rumores que se filtraron de que el gobierno estaba considerando un comisionado, y la reacción del gobierno fue no vamos a hacer un comisionado, porque la percepción que había en ese momento era señalar que el gobernador, que fue lo que pasó en Michoacán, no estaba haciendo su chamba o era incapaz de hacer su chamba, y no quisieron hacer eso con el gobernador de Tamaulipas. Tu obsesión con Alfredo Castillo para decirle, y este modelo no se aplica a Tamaulipas. No, porque cada estado tiene que verse de manera casuística. Eso, pero eso y dijo, fue el adiós, es que sí. No, es que no es, el tema es qué haces tú en estados en donde hay muchísima violencia. Ese era un poco, o sea, ¿sirve el modelo de Michoacán? Él dice que no, que hay que ver cada estado. Lo que hicieron era, como tú dices, volver a empaquetar lo que ya había. Pero ¿por qué? De los generales. El de los generales. Pero ¿por qué lo tuvieron que hacer? Y esto regresando al argumento inicial. No porque había una preocupación de que algo ya estaba sucediendo en Tamaulipas que se les estaba saliendo de las manos. Entonces tenían que hacer un anuncio. Bueno, no es un comisionado. Bueno, volvamos a empaquetar. Acuérdate, mataron a un general también, que luego ya hubo debates de por qué y cómo. Pero hace como año y medio. Sí, o sea, pero es que hay que ver las cosas. No, es que parecería que todo sucedió en los últimos. No, pues estamos hablando de los últimos semanas. 8 meses. Sí, lo que sucedió el día de ayer, es un reflejo no de que ha incrementado la violencia en los últimos 5 días o en las últimas 2 semanas, sino ha incrementado la incapacidad del gobierno de poder controlar la región, que incluye, estoy hablando de Tamaulipas, todos los reportes que ha habido, Raimundo, de la cantidad de petróleo y gas que se están robando. Todo eso es un reflejo de que no hay control territorial. Entonces, lo de ayer es un reflejo. ¿Sabes qué? Este esquema de los 3 generales, a lo mejor no está funcionando. No lo dijeron así, pero el hecho que tuvieron que ir todos a Tamaulipas a hacer presencia y hacer fotografía. Yo sugiero que no metamos todo en lo mismo. Ahorita ya incorporaste un elemento. Dice, reflejo de que el gobernador no está funcionando. No, yo no dije que el gobernador... de que la autoridad no está funcionando es la ordeña de ductos. Es imposible, es imposible en términos humanos poder tener una vigilancia sobre los ductos. Imposible, aún diciendo, bueno, todo el ejército, toda la Marina, toda la Policía Federal va a vigilar los ductos. No hay manera físicamente, es una tecnología. Ni siquiera, sí hay formas de hacerlos, pero se hace con tecnología. Es lo que estoy diciendo. Se hace con tecnología pero aquí, y de equipos a los cuales los que hay. Te vas contra las organizaciones criminales, es igual, y te vas contra las organizaciones que trafican, no para cada persona que está ordenando, porque no es que tú vas y sacas petróleo o sacas gas y ya vas y lo vendes a donde... No, hay toda una organización que lo hace. Bueno, esas organizaciones son los que están creando la ingobernabilidad que se vive en Tamaulipas y que ha ido en incremento la ordeña en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque no controlan las organizaciones. Vámonos al siguiente. En varias partes petroleras. Ahí está este caso en Texas,
donde varias empresas petroleras Exacto. le compraban el petróleo Exacto. más barato a Policías los federales también Zetas. detenidos Y como también, parte bueno, de los... pero- Lo que digo es que tenemos que ver las cosas en su dimensión, en su contexto y no brincar a Ok, conclusiones. entonces explícame por qué los No, anuncios de ayer. ya no nos íbamos Porque a ir al está otro. muy bien ¿Cómo cómo te va el todo lo de perfil de la Tamaulipas. violencia y también, por ejemplo, un consulado norteamericano que da ese tipo de anuncios como el que dio directamente hay que cerrar. Matamoros de cerrar el consulado? Digo, eso te eleva el perfil, te por lo eleva, menos de... te pone los ojos. Ay, es que, Exacto. Y es que luego estos está- sí son serios. No, y Estos está- sí informan cuando tienen que informar. Exactamente. Entonces Y es la lo que se universidad, genera. que también hay el debate porque se cerró la Que sí, Universidad del por Valle de cuestiones económicas, de México, seguridad. que ellos dicen porque cerramos porque nos están extorsionando y pues los familiares dicen no porque fue un problema administrativo, a lo mejor un tema económico. Claro, es un tema económico porque pues, tienes menos personas mandando a sus hijos a la Universidad del Valle de México cuando existen los niveles de violencia. 14% de los impactos, esta vieja cultura, ¿cómo tenemos al PRI metido en el ADN en los medios? Porque aparece, 14% de los impactos, la designación de Roberto Loyola como candidato del PRI al gobierno de Querétaro. Es interesante, no es el fraseo, por eso me sorprende que esté en primera plana sin estar el contexto. Porque sí debería de ser algo muy importante, porque Roberto Loyola es hermano de Ignacio Loyola. Claro. No estamos hablando en términos de religión, estamos hablando Ya casi me persinaba. del ex gobernador de Querétaro, del PAN. Claro. Por eso es importante, porque la designación de Roberto Loyola es altamente probable que haya un sector del PAN que se vaya a apoyar a su hermano en el PRI. ¿Va? Y cuando digo este ADN tricolor que hay en los medios, es que cuando salió que el senador Francisco Domínguez va para Querétaro, ni lo registraron, ¿verdad? Creo que se publicó en la página 182 de las primeras secciones de los periódicos. Como hoy también está lo de Roberto Loyola en la primera plana y adentro, por ejemplo, viene algo que aparece muy importante. El coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, dice, pido licencia porque voy por la gubernatura de Colima. Y el PAN también ya designó, fíjate nada más, al diputado local Jorge Camacho como candidato al gobierno de Guerrero. Sí. Entonces, lo único que aparece hoy son tres movimientos en el mismo sentido, en tres diferentes entidades. Una de ellas Guerrero, muy importante Guerrero, porque el PAN que no pinta sí puede hacer diferencia en las elecciones. Bueno, lo de Severino Torreblanca yo no lo vi. Seferino. Seferino no se vio reflejado en... Lo de Seferino Torreblanca tampoco está. ¿Ah? Entonces hay una serie, por eso digo, este ADN tricolor que todos llevamos adentro, bueno, qué está mejor reflejado. que este tipo de designaciones, porque estamos en este momento en los tiempos legales para que se den este tipo de movimientos. Oye, hay que preguntarle si nos está viendo nuestro colega Paco Abundis, preguntarle cómo afecta esto ya, digo, cómo lo ve él, cómo podría afectar esto a las elecciones, porque se hablaba que el PRI no le estaba yendo muy mira, bien en las encuestas. Sí, el caso de Querétaro creo que sí es una noticia de primera Sí. plana si se contextualiza adecuadamente. Uno es este ingrediente que mencionó del hermano exgobernador por el PAN. Y el otro es que en Querétaro se encuentra el gobernador el priista José Calzada, que es exitosísimo. Sí. O sea, el gobernador Calzada sigue siendo, si no el primero, entre los entre los dos principales gobernadores en términos de mejor evaluados por sus gobernados. Lo que se había visto es que ese éxito del gobernador no lo transfería al PRI. Entonces era un problema de éxito del gobernador. Había sido tan eficiente que no había manera que el que viniera después de él por parte del PRI agarrara un poco le transfiriera un poco de este tipo de credibilidad y de decirlo, apoyo. Que el futuro político de Pepe Calzada... Ya aparece esto, antro, ya apagaste la luz, ya no ¿verdad? están, No, porque ya no nos tenemos están que ir a un corte. sacando. ¿Qué Hay les que parece nomás, si vamos sí, vámonos a un corte. y regresamos ahorita seguimos No discutiendo más temas veo, aquí no en Primer Café. veo. Jean de Vos la describió como el desierto de la soledad, los ecólogos como el fragmento de selva más importante del país.
Es la selva lacandona, que junto con la selva de Guatemala, Calakmul en Campeche y el Petén en Belice, forman el macizo de selva tropical más grande de Centroamérica. 30% de las aves de México habitan aquí, también 3 de cada 10 mamíferos, la mitad de los diferentes tipos de mariposas y 19% de todas las plantas. Es la zona con más biodiversidad en el territorio nacional, a pesar de su deterioro de 1900 a la fecha. Se extraía muchísima caoba y cedro. De hecho, la mayoría de la caoba que está en el Museo de Historia Natural en Londres, por ejemplo, en Nueva York, etcétera, viene de la selva lacandona. Pero después esas concesiones se acabaron, vino una explotación fuertísima de la caoba al grado de que es una de las especies que está en peligro de extinción en la zona. Después, la explotación de los árboles de chicle, y empieza ahí el proceso de transformación del ecosistema con las actividades de roza, tumba y quema del suelo, dejando terrenos infértiles. Pero a partir de 1970 se da el proceso más acelerado de degradación con la repartición de tierras en el gobierno de Luis Echeverría. Llevaban a la gente de todo el país que solicitaba tierras, la botaban ahí a la mitad de la selva y le decían, pues ahí agarra tu parcela. Entonces, de 1970 a la fecha, de más o menos 1.8 millones de hectáreas de selva que cubría la lacandona, de selva virgen, se perdió una cuarta parte, hoy quedan cerca de 500.000 hectáreas. De estas, 400.000 hectáreas son áreas naturales protegidas. El resto se ubica en fragmentos dentro de las comunidades y ejidos asentados de manera irregular. Estos son los culpables de que entre 2000 y 2008 se hayan perdido 30.000 hectáreas de selva, equivalente a 76.000 estadios de fútbol. Ante este panorama nada halagador, los expertos proponen implementar políticas públicas encaminadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para garantizar que se siga produciendo el agua que se genera en esta región, la cual representa el 30% a nivel nacional. Que es muy importante que todos los mexicanos volteemos y tomemos una actitud para conservar los recursos naturales de nuestro país. Un país sin recursos naturales vulnera su capacidad de desarrollo. Ni un árbol más. Carla Hernández, Proyecto 40. Todo el lugar quedó consumido en minutos. Cuando el odio rebasa límites, la muerte se apodera de la inocencia. Son agitadores y rufianes que deben ser reprimidos. El East End es el punto de origen. Yo ya tengo explosiones en mis calles y usted es cómplice de asesinato. Déjalo ir, amigo. Reaper Street, domingo 23 horas. Proyecto 40. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. En febrero, Central te presenta a Benny y Celina, 26 años juntos. ¿Cómo le hacen? Además, estilo de realeza. Conoce cómo deslumbra una reina. Y en la moda, Mara Book se transforma en la protagonista de algunas películas del cine. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central.
Cómprala ya. Siete de la mañana con 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mesa del primer café. Por un pequeño incidente. Ya apagaron la luz, no la apagaron ya. Oye, te ves más bonito con la luz apagada, Raimundo. Me arreglé con el productor. Ahora, mira, la verdad, porque ya hice un chequeo, qué es lo que está sucediendo. Es que está tan lúgubre todo que vamos a crearles una iluminación nomás nos a faltaba tono. La música. Para ir a Doc. Bueno, es que queríamos empezar ahorita. ¿Qué pasó? Con la premier mundial de 50 sombras de Grey. Pero bueno. ¿Ya lo fuiste a ver, Juan Pablo? No, es demasiado indecente para el ti. estreno. Manda a tu esposa. No tienen permiso. No tiene permiso. No, para nada. Yo no sé, ustedes escríbanos si van a ir a ver la premier o van a ir a ver la película, pero yo he escuchado muchos amigos. Ahí ya se apuntaron. Les vamos a platicar al rato sobre la premier. La premier de esta madrugada, ¿eh? Sí, que estaba así. Y por lo pronto vamos con más información. Fue presentada una renuncia más al PRD. En esta ocasión, como se lo comentábamos, el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo adiós al Sol Azteca para deslindar al partido, según él, de cualquier actuación durante su gobernatura. A través de una carta, el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, presentó su renuncia al Partido de la Revolución Democrática. En el documento dirigido al presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, Aguirre refiere que su separación del Sol Azteca busca deslindar a este organismo político de cualquier actuación que haya tenido desde que asumió la gubernatura guerrerense el 1 de abril de 2011. Asegura que se pone a disposición de las autoridades federales y estatales para que se le investigue de cualquier hecho que se le impute. Esto, tal como lo ha estado desde el día que solicitó licencia al cargo por los sucesos ocurridos en el municipio de Iguala en septiembre del año pasado. Yo dije públicamente que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto, no habría objeción en ello. Aguirre Rivero afirmó que está dispuesto a ser investigado con dignidad y entereza. Aseveró que no se esconderá, tampoco abandonará el país ni el estado de Guerrero. Finalmente, lo único que le pide a las autoridades es lo que llamó justicia pareja y un estricto apego a derecho. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, yo vuelvo a preguntar por qué renunció al PRD, porque perfectamente podía haber dicho que debería, como dice Raimundo, que lo dijo hace unos minutos, ahora ya empiezo a repetir los argumentos de Raimundo, pero Raimundo argumentaste de que él debería de haber dicho desde hace meses que él se sometía a las autoridades, o sea, que lo investiguen, y nunca lo dijo en ese sentido. Ahora, con los arrestos de ayer, que fueron los arrestos de ayer, lo empujan no solamente a decir, pues me someto a las autoridades, pero renuncio al PRD. Y eso fue lo que hizo nota, fue la renuncia al PRD, más el hecho de que él decía que él se somete a cualquier investigación. Entonces, algo ha de haber dicho el PRD de que o renuncias del partido y yo estoy interesada en saber cuál es el o a lo mejor el PRD sabe algo que eventualmente va a suceder. Está renunciando para tratar de que su candidato no se caiga, que es el senador Sofío Ramírez. Varios son cercanos a él, pero no hay ninguno como el senador Sofío Ramírez de cercano a él. No sé si este es un paso hacia atrás para que Sofío Ramírez pueda seguir caminando hacia adelante, aunque en el caso de su hijo sí lo veo muy complicado porque es demasiado cercano ese tema, pero sorprende enormemente que, duró 48 horas. ¿Qué estará pensando Ángel Eladio Aguirre? Está leyendo correctamente. Ahora, esto va contra él. ¿Podría ahora el PRD hacerse para atrás y cambiar de candidato? Porque ahí ya... hay que recordar... Todavía no tienen candidato. Pues bueno... No, hay aspirantes. Alex Incómoda dice, manda un tuit y dice que la renuncia de Aguirre lo que hace es desbloquea o le quita todos los obstáculos a los chuchos para poner a su candidato. Me llama la atención porque
Ángel Eladio Aguirre, si tenía apoyo de alguien en el PRD, pues era presidente de los chuchos. Y entre los aspirantes, pues son varios muy vinculados a Ángel Eladio Aguirre. Yo no conozco ese nivel de detalle en la política en Guerrero. ¿Quién de los aspirantes no está está en la órbita de los chuchos y no en la de Ángel Eladio Aguirre? ¿Tú crees que podría otra vez alzar la cabeza el senador Ríos Peter? Sí. Pues no sé si se rapó, porque se acaba de rapar, ya por eso, pero ¿y por quién? Que de repente el PRD, la dirigencia del PRD dijera, Armando Ríos Peter, perdónanos, vente como nuestro candidato. Pero él ya se fue lo que él argumentaba que era la razón por la cual no sería el candidato, que es que estaba el exgobernador manipulando las elecciones, entonces, o por lo menos los candidatos. Ahora, quien le dijo, te tienes que sentar con él, no fue el propio Ángel Eladio Aguirre, fue Jesús Ortega. Entonces, no sé, me parece que es interesante esta proposición, si en este momento puede haber un reajuste en el PRD sobre aspirantes, ya que todos los que están, pues huelen a Ángel Eladio Aguirre. ¿Ves? Oye, es interesante. Yo sé que él nos ve, si nos estás viendo, mándanos un mensajito por Twitter. ¿El senador? ¿El senador? Sí. Debe estar llorando porque perdió tanto pelo. Y finalmente también para el PRD como partido que un miembro más renuncia a partir de esto. No bueno, penaron. Esto es muy importante. Sí. Muy importante porque Ángel Eladio Aguirre era una pieza política para el gobierno federal. Claro. O sea, no hay que olvidarnos que Ángel Eladio Aguirre no era perredista, fue periodista de coyuntura. Él era priista y simplemente se enojó porque el PRI decidió que la candidatura en la elección anterior iba a ser para Manuel Añorbe, su primo. Y Ángel Eladio Aguirre, que era muy amigo, no sé si todavía, pero era muy amigo del presidente, del Procurador General de la República, del secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, entonces jefe de Distrito Federal, se lo lleva al PRD. Oye, y él era Ángel Eladio Aguirre. Eladio Aguirre también era enemigo, o es enemigo, se supone, acérrimo del Trones. Entonces está interesante. Sí, y también de un factor político que no estamos viendo en Guerrero. El exgobernador Rubén Figueroa. Ah, claro. O sea, entre los grupos políticos poderosos que hay en Guerrero, no se puede descuidar el caso de Rubén Figueroa, aunque perdió en la candidatura por el PRI. Este último comentario de Alexia Barrios sobre el tema: Ceferino gana en Guerrero. Aguirre, su enemigo fuera, maneja PAN con Camacho, un manejo, yo creo que es entre PAN y Camacho, y haría triunfar a Astudillo. Está interesante, o sea, Guerrero se pone muy interesante al sacar a Ángel Eladio Aguirre del juego político, porque seguía él tomando decisiones políticas. De hecho, alguien que va a sufrir terriblemente se llama Rogelio Ortega. ¿Quién es Rogelio? Pues es el gobernador, que en realidad el gobernador sustituto, pues estaba actuando como encargado de despacho. ¿A poco tiene gobernador? No, encargado de despacho. Ángel Eladio Aguirre era que... Pues, volviendo a la semántica. Ya nos dijeron que no hablemos tanto de semántica, pero pues, quitemos un poco la semántica. Tienen razón, pero es que eres muy necia. No se claven en la semántica, por favor. Vamos con esa información y sin especificar nombres, el Consejo de la Judicatura Federal informó que fueron puestas a disposición 9 personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El organismo judicial agrega que algunos de los consignados se desempeñaron como funcionarios del gobierno de Guerrero. Subió a 9 el número de detenidos por el presunto desvío de 287 millones de pesos en Guerrero. Esto, luego de que la Procuraduría General de la República diera a conocer las capturas de Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración durante la gestión de Ángel Aguirre, así como la de su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y la de Víctor Felipe Hughes Acosta en Acapulco.
De acuerdo con la indagatoria que lleva a cabo la PGR, Víctor Hughes Alcocer, de 63 años de edad, presuntamente aprovechaba su posición administrativa y de control de los recursos en el gobierno estatal para beneficios personales. Se considera una pieza clave en la investigación por el cargo que tenía y se analiza el uso de recursos de procedencia ilícita transferidos a cuentas personales de los detenidos, quienes aparentemente fungían como representantes, apoderados legales o administradores de empresas a las cuales se depositaban distintas partidas presupuestales. Los 3 detenidos de apellido Hughes ya fueron internados en el penal del Altiplano, donde habían ingresado previamente 6 personas más involucradas en esta presunta red de corrupción, entre ellas el hermano del gobernador con licencia, Ángel Aguirre, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Sé que hablamos sobre esto al principio del programa, pero sí hay que recalcar, había muchos indicios de la corrupción que existía en Guerrero, muchos medios de comunicación ya lo habían reportado, particularmente el hecho del número de personas familiares que había nombrado el exgobernador en puestos públicos muy importantes que manejaban dinero. Entonces, el hecho de que tuvo que suceder lo de Ayotzinapa para que pudieran perseguir una situación de posible corrupción, no voy a decir que hay corrupción, pero que pudieran detener a estos individuos, sí te da a entender que algo está fallando en la justicia en los estados y a nivel federal, que no puedes perseguir lo que era muy obvio. Había, creo que más de 10, por lo menos claramente identificados hace algunos años, familiares que eran familiares directos, abiertamente violando la ley, además que estaban manejando dinero, recursos públicos. Entonces, ¿por qué deciden ir contra él? Esa es la gran pregunta. Entonces, a lo mejor, y es una hipótesis, estaba metiéndose demasiado en el proceso de sucesión en Guerrero. Pues no encuentro otra razón, porque es tardío en todos los sentidos. 7:42, vamos a un corte, no se vaya, escríbanos y participe con nosotros en las redes sociales, regresamos al Primer Café. Proyecto 40 presenta Diálogos Públicos. Bill Clinton, Luis Alberto Moreno, Douglas Becker. 3 personajes en el centro del diálogo expondrán ante Juan Ramón de la Fuente sus recomendaciones para mejorar la formación profesional y la productividad en México. Este domingo, Diálogos Públicos. 22:30 horas. Proyecto 40. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Tú que nos diste la confianza para ocupar un cargo de representación, te decimos, no traicionamos tu voto. Mantuvimos una postura firme y votamos en contra de la entrega del petróleo. No aceptamos los gasolinazos, no al aumento de impuestos, no a la criminalización de la protesta. No hicimos pactos contra México. En cambio, propusimos iniciativas de avanzada para fortalecer nuestra nación. Partido del Trabajo, Seguridad y Justicia para la salvación de México. Muchas gracias. Alejandro Murat, hijo del exgobernador de Oaxaca, José Murat, precisó información con respecto al reporte que publicó The New York Times en días pasados.
en relación al reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, que aborda los inmuebles del exgobernador de Oaxaca, José Murat, y su familia en los Estados Unidos. Su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, envió una carta a los medios de comunicación en la cual precisa que el departamento ubicado en el 40W de la calle 55 de Nueva York es propiedad de su tío materno José Hinojosa Cuellar, mismo que fue adquirido en 2007 por su esposa Ivette Morán y su tío mediante un crédito hipotecario, pero ante las condiciones financieras de 2009, su tío asumió la deuda y por lo tanto la propiedad. Sobre el departamento ubicado en Florida, especificó que es propiedad de sus suegros y fue adquirido a través de otro crédito hipotecario obtenido por su esposa y en el que él aparece como aval. Subrayó que no llevó a cabo alguna erogación económica, puesto que no tiene derecho sobre ninguna de las propiedades mencionadas. Enfatizó que en ningún caso se ocultó la identidad de los adquirientes y propietarios de los inmuebles, ya que como se desprende del propio reportaje, estas aparecen en registros públicos. Finalmente confirmó, como lo cita la investigación del diario estadounidense, que el departamento del edificio Time Warner en la ciudad de Nueva York es propiedad de su tío materno, Guillermo Bogel Hinojosa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Saben qué es lo increíble? Esta carta de Alejandro Murat es exactamente lo mismo que está registrado en el New York Times. Sí, exacto. O sea, ¿por qué tiene que salir a esta carta? Por la tergiversación que hicieron los medios del reportaje. Sí. Y la manera como manipularon, ni siquiera manipularon, porque no creo que haya sido ni siquiera deliberado. La forma como disfuncional con la que presentaron la información. Todavía hoy estoy leyendo en los medios que dice Alejandro Murat desmiente al New York Times. No lo desmiente, o sea, ni siquiera le está diciendo al New York Times. Está diciendo, las citas textuales que tiene el New York Times sobre él en el texto es lo que está sacando. ¿Por qué razón? Porque se hizo una bola de nieve sobre la nada. Mira, eso es por eso que nos critican por lo de la semántica. Eso es tan importante ubicar las cosas con su precisión, porque si no nos metemos en una discusión de 48 horas. Aquí le estamos invirtiendo tiempo, algo que está resuelto desde antier. Desde antier, él no tendría por qué estar desgastándose políticamente en México para decirles a los medios mexicanos, oigan, no lo dice así, lean bien, lean bien, porque lo que estoy diciendo es exactamente lo que le dijo a New York Times, que publicó el New York Times. Mira, yo te voy a decir cuál es la injusticia de esta investigación del New York Times. ¿Por qué hacen estas investigaciones donde meten 50 personas, 30 personas? Que es algo que hacen mucho los medios de comunicación. El problema es que al meter a estas 50 personas en este reportaje, los están evaluando con la misma... O sea, que todos son igual de sucios o igual de... porque salen unos personajes en este reportaje que son absolutamente impresentables en Rusia, el de hoy. El banquero ruso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso yo sí le veo la injusticia, porque están metiendo personajes como Alejandro Murat en este tipo de investigaciones donde cada texto tiene su propia vida. Sí. Y si bien hacen... Yo te puedo decir, bueno, el del indio, que fue hace 2 días, tiene un volumen de datos. Sí. Pero yo creo que eso no se puede ver junto. No. O sea, se tiene que medir en sus méritos, y en sus méritos digo, si está resuelto, pero qué barbaridad del debate político y público que tenemos aquí, que genera todo este tipo de discusiones que no deberían de ser y que deberían estar más bien enfocados a las cosas que sí suceden. Y las cosas que sí suceden, pues pasan totalmente, no desapercibidos, pero son marginadas, porque estamos metidos en lo que queremos creer, no lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo. Por eso digo, es de una disfuncionalidad lo que estamos viviendo, que nos lleva a este tipo de discusiones estériles, donde aquellos políticos o aquellas personas fuera de la política que son más cartesianos en la forma de pensamiento, dominan completamente el debate público, porque son días de campo, porque es como estar
estar simplemente en el terreno del forcejeo político con personas intelectual y analíticamente muy inferior. Entender la crítica que hace el sistema inmobiliario de Nueva York a la opacidad con la que se manejan y que a partir de ahí, bueno, este tipo de capitales, pero como bien dices, por eso también la variedad de los perfiles en donde quizá no entra muy bien cada uno de esos 4 ejemplos, ¿no? Vamos con más información. En el operativo que implementaron autoridades federales y locales para liberar la vialidad en el Paseo de la Reforma, se privilegió el diálogo y también el derecho a libre tránsito. Se reportó saldo blanco y también sin incidentes. A pesar de los acuerdos alcanzados la noche anterior, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a paralizar Paseo de la Reforma. Alrededor de las 12 del día, marcharon de la Estela de Luz a Bucareli, en lo que fue su tercer día de movilizaciones. Pero al llegar al Ángel de la Independencia, inició el operativo estratégico del gobierno del Distrito Federal para liberar la vialidad. Eran poco después de la 1 de la tarde. Participaban 2.700 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, apoyados por 800 de la Policía Federal. Los uniformados avanzaban detrás de los manifestantes hasta que formaron un escudo que los replegó hasta la Plaza de la República. Al final, el operativo fue exitoso. Se respetaron los derechos humanos, se manifestó lo que se estaba violentando en la actitud y el ocupamiento que ellos tenían de esta vía y se privilegió en todo momento la legalidad. Más tarde, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal emitieron un comunicado. En él destacaron que el operativo aplicado en Reforma tuvo saldo blanco, se realizó de manera pacífica, duró hora y media y concluyó con la recuperación del espacio público. Reiteraron que a través del diálogo se exhortó a los profesores de la CENTE a regresar a Oaxaca, al no haber motivo para su permanencia en esta capital, toda vez que sus demandas fueron atendidas. En el documento refrendaron además su respeto al derecho a la libre manifestación, sin embargo resaltaron el derecho al libre tránsito. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, no, o sea, les dieron todo lo que querían y luego siguen protestando, o sea, si fueron atendidas todas sus demandas y seguían en las calles. Entonces, la verdad es que sí hay que reconocer al gobierno del DF cómo hicieron el operativo y el gobierno federal, porque era un operativo conjunto. Y yo creo que en cierta forma la gente eso es lo que exige. Está bien, bueno, la gente va a protestar, pero llega un momento en que las autoridades tienen que tomar estas medidas y lo hicieron muy bien. O sea, la verdad es que parece este es un ejemplo de cómo se pueden controlar estas protestas. Y estos son grupos que no son fáciles, son grupos que pueden ser muy violentos, que le preguntan a la gente en Oaxaca o algunas de las protestas que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. Aquí no sé si estamos viendo algo diferente porque hay un nuevo secretario de Seguridad Pública. Las declaraciones, por lo menos el lenguaje que usan Irán Almeida, es un lenguaje más conciliador o más en reconocimiento al tema de los derechos humanos que el anterior secretario, pero sí, yo creo que hay que reconocerles que bueno, y reconocerle también al gobierno federal porque también estuvo presente. Insisto, las dinámicas de los maestros. Sí. O sea, no están en la calle simplemente porque vamos a quedarnos aquí en la calle, responde a estrategias. Sí. O sea, no perdamos de vista que esto al final de cuentas se dio de esta manera por dos razones. Una, faltaban unas cuantas horas para que subieran los autobuses y se regresaran, porque eso era lo que habían acordado en un principio. Dos, pues lo que vinieron a buscar se los dieron y todavía les dieron más. O sea, no nada más fue la galleta, les dieron no el plato, pero les dieron la mitad del plato. O sea, no les dieron, como decíamos en un principio, no les dieron la derogación de la reforma educativa, pero les dieron lo otro, pagos, claro, que es el pago. Y si siguen insistiendo, pues a lo mejor ellos piensan que les van a dar el plato completo. Bueno, por la forma de negociar y de operar. El tema de la reforma educativa, lo que quieren la derogación de la reforma educativa, no es un asunto sobre calidad de educación, es un asunto del dinero. Sí. Es en dónde está el control del dinero.
Bueno, si les están dando el dinero, pues entonces, si se deroga o no la reforma educativa, es un asunto más de imagen pública, porque para efectos prácticos, en sus objetivos, sí lo están obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que se van y van a regresar. Sí. Y aquí decíamos, qué bien que hizo esto la Policía Federal, pero no lo hizo en Oaxaca. No. ¿Verdad? Porque No lo en está haciendo Oaxaca, sí, no tiene instrucción, no es que no lo pueda hacer. No hay instrucciones para que hagan las cosas, siguen tomando cuando quieren la autopista del Sol. ¿Por qué se ha reducido? Está tomada la ciudad de Oaxaca en el Zócalo, en la parte... Ahí está en el campamento permanente. Sí. Pues lo que digo es, esto no se acabó, ni se va a acabar. Y les van a poder seguir dando todo lo que quieran y no se va a acabar. Aquí estaban ellos acotados en una caja hace 2 años. Les dijeron, ustedes van a ser, les dijo el gobierno federal, ustedes van a ser mis interlocutores, y ahora es un movimiento nacional. Bueno, este es un movimiento nacional entrenado, adoctrinado, con muchos años de experiencia en la lucha y con una gran capacidad de organización y grandes negociadores. Ya viciada la relación entre el gobierno y la coordinadora, entendiendo que siempre es la misma forma de operar y siempre se obtienen y se van con el mismo resultado. Por eso, si no entiende, como no entendió el gobierno federal, cómo se negocia con la coordinadora, pues es esto. O sea, solamente abriendo la chequera. Les tengo que interrumpir. Se va a acabar el programa y no vamos a ver la nota, las 50 sombras de Grey. Por favor, meta la nota. ¿Sí? Dentro de unas horas, en más de 1000 pantallas de cine de la República Mexicana, será estrenada la película 50 sombras de Grey, que está basada en la obra de la escritora inglesa Erika Leonard. La preventa de boletos para el estreno de la cinta inició hace 3 meses, algo que nunca antes se había realizado en nuestro país. De acuerdo con información dada a conocer por las oficinas de Universal Pictures en México, hasta el 4 de febrero se tenían registrados 219,000 boletos vendidos para las primeras funciones. En tanto, Screen International, una revista de cine multimedia que cubre la industria cinematográfica internacional, aseguró que antes del estreno del filme ya se habían obtenido ganancias de $2.75 millones derivados de la venta de boletos en 39 países. Es alejarte de mí. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Ya lo viste, Ana María? No lo he visto y ni siquiera he leído el libro, pero lo que a mí me da la impresión, hace 10 años, esto probablemente, pues, con la excepción, no sé qué tanta piel podamos ver, tantas acción en boobies y todo lo demás se ve en la película. 20 minutos. 20 minutos y ya lo tiene. Sí. En cualquier otro momento se hubiera considerado una película pornográfica, pero por en gracias Malasia a la consideran. Sí, pues gracias a la novela y gracias a la popularidad que tuvo la novela y el tema en sí, pues ahora ya tenemos excusa de ir a verla. Yo ya leí varias críticas. Sí. Y ninguna, y hacen hincapié a que esta no es una película pornográfica. O sea, la manera como lo presenta. Define pornografía. Ya sabes cuál es la definición de pornografía. Bueno, cuando lo veo, sé que es pornografía. El ministro de la Suprema Corte de Justicia en un caso de Larry Flynn, ¿verdad? Que dice, ¿cómo se define la pornografía? Pues cuando la veo. Es un asunto de cómo, tan personal, es cómo te marca el estómago. Pero lo que lo he leído lo que yo he leído es que quienes ya la vieron, el estómago les dice, no es pornografía, es arte. Tampoco es una película. Es una película sobre uno de los grandes bestsellers de pasión erótica. Es de lujo y de pasión erótica, llena de símbolos para las mujeres. 62 millones de copias ha vendido la trilogía de 50 Si no has leído el libro, no has visto la película. ¿Ya lo leíste ese libro? No, pero te tendrás que esperar yo creo que un par de semanas porque sí están... Que es unos mamotretos. Son tabiques, sí, es un arma blanca. Cada uno son 3 libros. Es un arma blanca. Y cada uno debe pesar como 20 kilos cada uno. Nos quedamos en el arma blanca. No, nos quedamos con el arma blanca. Comentarios de cine aquí. Ana María, muchísimas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. Los esperamos mañana a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Que tengan un excelente día.
de vida nacional? ¿Cuáles son los estados más caros para vivir y cuáles son los más económicos? ¿En qué se basa esta afirmación? Sandra Huertas, líder en movilidad de empleados de Mercer Latinoamérica, nos platica. ¿Cómo ha ido variando la plusvalía de las ciudades y, bueno, pues del interior de la República Mexicana? Mira, dentro de las ciudades que hemos visto que se han ido reposicionando, encontramos, creo que la más relevante es Querétaro. Querétaro, tiempo atrás, se encontraba en la mediana de toda esta lista de 42 localidades. Y hemos visto en el tiempo cómo ha ido subiendo su costo de vida. No necesariamente significa bueno o malo, simplemente es que ha llegado inversión al Estado, que han llegado nuevas compañías y la oferta y demanda de bienes y servicios ha llevado que esta ciudad sea ahora una de las más caras. ¿Quiénes son los que están todavía, pues obviamente están en este esfuerzo de crecimiento? Encontramos, sí, a Guadalajara entre las que llegan a estar dentro de las más caras, pero sigue tratando ahí de posicionarse nuevamente. Digamos que es una ciudad con un crecimiento, inversión también importante. Aguascalientes es un estado que ha ido también creciendo de forma importante y ha buscado posicionamiento. Y sin embargo, dentro de las más baratas, pues encontramos lo que es Tlaxcala como una de las más baratas, Tepic, y en ocasiones anteriores encontramos también a Durango. ¿Hoy cómo calificarías a México? ¿Hoy cómo se califica México? El Distrito Federal se ha caracterizado por ser una de las localidades más caras. Es definitivamente un centro de inversión, es donde un gran número de empresas vienen, invierten, crecen y donde el talento se prepara, digamos, de mejor forma por los retos a los que se enfrentan. En concreto, las fichas en materia de plusvalía se mueven siempre. Aquí algunos de los rangos en cómo se encuentra parte del territorio nacional.